Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por continuar. Saludos a aquellos que también nos están siguiendo a través del streaming. Comenzamos esta tercera sesión temática de los planes de salvaguarda y de gestión del patrimonio cultural. Y esta primera charla sobre el plan de salvaguarda nos la va a impartir ahora don Ángel Luis de Sousa, responsable de la Unidad de Emergencias y Gestión de Riesgos del Patrimonio Cultural y a la vez también coordinador del Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos en el Patrimonio, ¿no?, perteneciente al Ministerio de Cultura. Don Ángel. Buenas tardes. Gracias por la presentación y por la invitación. Bueno, yo he venido esta tarde a hablaros de un instrumento o una herramienta que está llamada a ser fundamental en el diseño de las políticas de protección del patrimonio cultural en situaciones de emergencia de todas las administraciones públicas de este país, desde ayuntamientos, administraciones autonómicas al propio Estado. Hablo de los planes de salvaguarda para bienes culturales. Empezaré contando de dónde vienen y a qué necesidad responden. Y por eso me retrotraigo hasta noviembre de 2013, cuando en el Instituto de Patrimonio Cultural tiene lugar la primera reunión constitutiva del Comité Nacional del Escudo Azul, que, como sabéis, el Comité Internacional al menos vela por la aplicación de la Convención Internacional de La Haya de 1954 para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado. Pero este comité, que es soberano, como todos los nacionales, pues amplió su ámbito a la protección de los bienes culturales frente a catástrofes de cualquier otro origen, natural o antrópico. Y además apostando en su línea de trabajo por la conservación preventiva y por la formación de expertos. Entonces, en esa reunión constitutiva, el comité recomendó la creación de un plan nacional de emergencias que sirviera de marco a toda esta acción del Comité Nacional del Escudo Azul. Y el Consejo de Patrimonio recogió ese digamos, reto y le encomendó a la Dirección General de Bellas Artes la coordinación de la elaboración de ese Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos, que en abril de 2015 fue aprobado por el mismo Consejo de Patrimonio. El Consejo de Patrimonio, como sabéis, es un órgano colegiado en el que están representados todos los responsables del patrimonio cultural de todas las comunidades autónomas y del Estado. Bien, para los que no sepáis lo que son los planes nacionales, os diré que, como veis aquí, son instrumentos pluridisciplinares de gestión integral de un determinado patrimonio, los hay que son transversales, elaborados con la participación de diversas administraciones, entidades públicas y privadas. Por tanto, no son planes del Estado, son planes de todos los que han colaborado y continúan colaborando en su gestión, y que están dirigidos a fomentar el conocimiento, a programar actuaciones de conservación preventiva, intervenciones de restauración, acciones de difusión, etc. En la actualidad existen 14 planes operativos, aunque ahora mismo todos los planes nacionales están en una fase de revisión. Existen 14 planes nacionales operativos, algunos de los cuales, como los primeros que tenéis ahí, catedrales, monasterios, abadías y conventos o arquitectura defensiva, cuentan ya con más de 25 años de actividad. Bueno, pues uno de los más jóvenes es el Plan de Emergencias y Gestión de Riesgos, que, como he dicho, data del año 2015. Y se concibe como una herramienta de coordinación para la gestión de los riesgos que pudieran afectar a la integridad del patrimonio cultural y para dar una respuesta eficaz ante la ocurrencia de eventuales catástrofes. Pero el objetivo concreto del plan es este que tenéis aquí, la definición y puesta en marcha de las actuaciones de carácter preventivo y paliativo necesarias para la protección de bienes culturales frente a la acción de fenómenos de origen natural o antrópico susceptibles de ocasionar daños inmediatos. Importante señalarlo de daños inmediatos. Este plan no se centra en daños lentos y progresivos, que podrían ser objeto, por ejemplo, del Plan Nacional de Conservación Preventiva, sino de daños inmediatos. En su elaboración y seguimiento y control han participado y participan ahora pues, todos estos organismos e instituciones
que veis ahí, pues desde la propia Dirección General de Bellas Artes, la UME, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Nacional, Cruz Roja Española, Biblioteca Nacional, Archivo Histórico Nacional, Ciudades Patrimonio, Patrimonio Nacional, bueno, etcétera. Y hasta estas 15 comunidades autónomas, algunas de reciente incorporación, todos destacando técnicos representantes. ¿De acuerdo? Bien, las líneas de actuación del plan son estas 4 fundamentales que veis aquí: la elaboración de programas de documentación e investigación, la elaboración de programas de formación y difusión, la creación de unidades de emergencia en las comunidades autónomas especializadas en la protección y rescate del patrimonio cultural y finalmente, este orden no significa ninguna prelación, está también la elaboración de planes de salvaguarda para bienes en instituciones culturales. De aquí nace este instrumento que os voy a contar esta tarde. Antes de eso, voy a hacer unas consideraciones previas para, digamos, definir el marco en el que se va a mover o a desarrollar este plan nacional. Primero, las competencias en materia de emergencias están transferidas a las agencias de protección civil de cada comunidad autónoma. Aunque es verdad que la protección del patrimonio cultural está ya incluida o bien en vías de inclusión en todos los planes de emergencia territoriales estatales, como veremos más adelante. Por otro lado, también sabéis que existen 3 niveles de posibles emergencias: el local, el regional y el nacional, pero quizá no sepáis que en emergencias de nivel 1 y 2, local y regional, se pueden activar recursos de otras comunidades autónomas o recursos del Estado, como la UME o Guardia Civil, etc. Y de ahí nace la necesidad de contar con protocolos de actuación comunes, ensayados mediante simulacros, y el intercambio de las bases de datos que cada uno de estos agentes tiene. Bien, esa línea de trabajo del plan, los planes de salvaguarda, se definen, son herramientas de planificación que tienen por objeto el diseño de las medidas de identificación y prevención de riesgos, así como la definición de las actuaciones de respuesta para la protección, rescate y posible recuperación de los bienes, muebles, inmuebles, ante cualquier situación de emergencia que pueda producir, como hemos dicho antes, daños inmediatos. ¿Por qué esta línea de trabajo? Pues cuando el Plan Nacional comienza a andar en el año 2015, resulta que instituciones de referencia de este país, como el Museo del Prado, Reina Sofía, Thyssen, MACBA, Iván o la Biblioteca Nacional, el Archivo Histórico Nacional, todas ellas tenían su, digamos, preceptivo plan de autoprotección para, sin entrar en polémica con María, para proteger a las personas, es decir, al público y al personal interno, pero ninguna de ellas contaba por aquel entonces con un plan de salvaguarda para proteger los fondos que custodiaban o exhibían. Y por eso, desde el Plan Nacional, se apostó por esta línea. Hoy ya todo el mundo está de acuerdo en que es necesario contar con una herramienta que no solo tenga previstas, muchas gracias, que no solo tenga previstas las acciones preventivas necesarias para cualquier institución cultural. Abro un paréntesis. Cuando hablamos aquí de instituciones culturales, no solo nos referimos a museos, archivos o bibliotecas, nos estamos refiriendo a monumentos visitables, a la arquitectura religiosa, a los yacimientos arqueológicos o, ¿por qué no?, a los ayuntamientos que custodian y gestionan un núcleo histórico. Son instituciones culturales. Bien, no solo es necesario tener esas medidas de prevención, sino que también es necesario contar con unas estrategias de actuación inmediata que definan unos protocolos y una metodología para la protección y el posible rescate de los bienes culturales afectados. Por desgracia, es necesario que ocurran situaciones como las que muestran esta imagen para que, digamos, no vamos a hablar de la clase política, pero digamos que la gente reflexione sobre los valores de todo tipo, culturales, artísticos, identitarios, económicos,
que están en juego en todo esto. Además, los planes de salvaguarda son una herramienta que está llamada a ser en el muy corto plazo obligada. De hecho, figura en todos los borradores de la nueva ley de patrimonio cultural. Y va a ser obligada, entre otras cosas, porque cada vez es más usual que los propietarios de obras de arte, antes de prestar esas obras para exposiciones temporales, pues exijan a los prestatarios contar con un plan de este tipo. O, muy significativo también es que el Tribunal de Cuentas ya esté exigiendo a determinadas instituciones culturales españolas, como por ejemplo Reina Sofía, que programa exposiciones temporales con obras de terceros, les esté exigiendo un plan de salvaguarda de bienes culturales. Pues por ello, como digo, el plan en su día apostó porque toda institución cultural que custodie o exhiba obras, libros o documentos de cierto valor artístico tuviera un plan de estas características para su protección y rescate. Y los técnicos de la comisión redactaron en un principio esta guía básica para la elaboración de planes de salvaguarda. La tenéis colgada en la página web del Ministerio, en el propio plan de emergencias y gestión de riesgos, me parece que es el anexo 15. Perdón. Bien, es una guía que está basada en las experiencias que por aquel entonces se estaban desarrollando en otros organismos e instituciones internacionales que ya se estaban preocupando por este tema, y lo que hace es, digamos, reunir esas pautas y esas medidas que ya se estaban empleando con cierto éxito en otro lado. Pero es un documento continuamente actualizado. Me parece que la última actuación fue justo antes de la pandemia, creo que es finales del 19, puede ser. Y lo que es importante de este documento es que, al margen de sus actualizaciones, la metodología que explica para la elaboración de este tipo de planes sigue siendo válida. Y la metodología pues, se basa en el análisis de la situación real de cada institución. Insisto siempre en el concepto amplio de institución, frente a todos los posibles riesgos, desarrollando un conjunto de medidas preventivas para proteger el contenido que expone o custodia y definiendo el catálogo de medios, hablaba antes María de ellos, medios propios, y luego los medios, cuando los medios propios no son suficientes, los externos de los que hay que echar mano, y las actuaciones para afrontar esas situaciones de emergencia. Bien, pues siguiendo esta metodología, el Plan Nacional entre el año 17, 16 y 18 impulsó, financió y coordinó la elaboración de dos planes de dos instituciones muy diferentes. Por un lado, a la izquierda, el Instituto de Patrimonio Cultural de España, y en el centro y derecha, el Museo Nacional de Antropología. El plan de salvaguarda del instituto fue, la verdad, un auténtico reto, porque es una institución atípica, no tiene colecciones estables, pero más allá de los depósitos fotográficos que tiene, pero hay un continuo flujo de obras de arte entrando y saliendo de sus talleres de restauración, y eso complica la elaboración de ese plan muchísimo. Sin embargo, el Museo Nacional de Antropología, bueno, pues se pretendió hacer un plan piloto que sirviera de guía a todos los museos estatales de mediano y pequeño tamaño. Bien, ¿qué información o qué documentación, digamos, vamos a necesitar para la elaboración de un plan de salvaguarda? Pues una información básica que nos permita identificar los riesgos, evaluar el grado de vulnerabilidad, como ha dicho Carmen esta mañana, basado en el peligro y en la exposición, y finalmente diseñar las estrategias y los protocolos necesarios para actuar en caso de emergencia. Es importante señalar que un plan de salvaguarda de bienes culturales no se activa hasta que el correspondiente plan de autoprotección no sea ejecutado por completo. Esto ya nos indica que son dos documentos y dos instrumentos independientes y separados.
Ejecutar el plan de autoprotección significa que las personas están a salvo y el edificio está estable. Los planes de autoprotección surgen de la norma básica de autoprotección de 2017, que exige o establece la obligación de elaborar, implantar y mantener operativos los planes de autoprotección en todos los centros y establecimientos y dependencias dedicadas a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. ¿Vale? En este sentido, los planes de salvaguarda están supeditados a los planes de protección, de autoprotección, y por tanto, de alguna manera, tienen que insertarse en ellos para poder activarse y poder implantarse. Así como los planes de autoprotección tienen que insertarse en los planes locales de protección civil y estos, a su vez, en los planes regionales. El caso es que esa norma básica de autoprotección incide en la necesidad del análisis y evaluación de riesgos y en la adopción de medidas preventivas de control de los mismos, y eso nos viene muy bien para nutrirnos de información para la elaboración de nuestro plan de salvaguarda. ¿Qué información es útil para nosotros, para nuestro plan de salvaguarda, de la que debe contener el plan de autoprotección? Pues, según la guía técnica para la elaboración de un plan de autoprotección de la Dirección General de Protección Civil y Emergencia, ese es el contenido mínimo que debe tener un plan de autoprotección. Y de ahí vemos a primera vista que hay capítulos que a nosotros nos vienen muy bien, como el capítulo, la descripción detallada de la actividad, el medio físico en que se desarrolla, el inventario, análisis, evaluación de riesgos, el programa de mantenimiento de instalaciones, el plan de actuación ante emergencia, pero también nos viene muy bien el inventario y descripción de las medidas y medidas de autoprotección, la integración del plan de autoprotección en otro de ámbito superior, puesto que nosotros tendremos que hacerlo, o la implantación del plan de autoprotección, que nosotros también tendremos que hacer. Y, por supuesto, el mantenimiento de la eficacia y actualización de ese plan, que solo se consigue con la formación del personal interno y la realización de simulacros. O sea que prácticamente toda la información del plan de autoprotección nos va a ser útil para elaborar nuestro plan de salvaguarda. Y ya entrando en la información específica que necesitamos para la elaboración de este plan de salvaguarda, la guía básica define una serie de procedimientos, define 4 fases sucesivas en las que se articula esa elaboración del plan. Y en cada una de ellas se agrupa una serie de procedimientos que van dirigidos a un fin determinado. Así, en la fase 1 o fase de análisis se agrupan los procedimientos de identificación y evaluación de riesgos, que están dirigidos, primero, a autoevaluar los recursos propios de la institución. Segundo, a evaluar el nivel de riesgo frente a potenciales sucesos de todo tipo. Y tercero, a evaluar finalmente el grado de vulnerabilidad de la institución frente a las consecuencias de cualquier evento catastrófico. En la fase 2 o fase de prevención ya se agrupan los procedimientos organizativos previos a la ocurrencia del suceso. Aquí hablamos ya de cómo reducir el nivel de riesgo de la institución, puesto que ya hemos identificado esos riesgos, que a lo mejor no son actuaciones o acciones que requieran ni siquiera inversión, son cosas tan fáciles, antes he hablado, como que no haya un candado en una puerta antipánico, que no se pongan ceniceros de pie en las vías de evacuación, cosas de ese tipo, y toda la complicación que queramos darle, hasta inversiones plurianuales, ¿no? El establecimiento de prioridades de rescate. Esto es uno de los problemas con el que nos encontramos prácticamente en todas las instituciones, insisto en el concepto de institución, a las que nos acercamos para plantear los planes. Cuando decimos a los responsables, dígame usted, en caso de desastre de cualquier tipo, qué es lo que tenemos que salvar de aquí. Y automáticamente, desde el director del museo o el archivo hasta el párroco de la iglesia o el deán de la catedral, te va a decir que todo. Sin embargo, es necesario priorizar. Luego lo veremos. La implantación de medios organizativos, tanto internos como externos, la definición de los procedimientos de actuación para la detección, la alarma, la evacuación, y la capacitación, volvemos a lo mismo, y la formación del personal interno. Esa formación tiene que ser continua y se realiza siempre a través de simulacros.
En la fase 3 o fase de respuesta ya agrupamos los procedimientos organizativos ante la catástrofe, que suelen ser bien protocolos o bien recomendaciones. Aquí hablamos de cómo organizar la respuesta, hablamos de coordinar las acciones de respuesta, establecer todo el staff de responsabilidad de arriba a abajo, la estabilización de estructuras. Aquí no me estoy refiriendo, no nos estamos refiriendo a las estructuras constructivas o las estructuras del edificio, estamos hablando de las estructuras auxiliares que puede tener una institución cultural, como pueden ser en un archivo las estanterías o los compactus, en un museo las vitrinas, estabilización de este tipo de cosas, y finalmente el rescate y salvaguarda de bienes. Y por último, la fase 4 o fase de recuperación, se agruparían las acciones ya post-catástrofe que están dirigidas al diseño específico y a la ejecución de acciones para recuperar los bienes culturales afectados. Aquí os traigo un ejemplo, lo voy a poner rápidamente, un ejemplo ilustrativo de cuál puede ser, todo esto está evolucionando, el contenido de un plan de salvaguarda, en este caso del Museo Nacional de Antropología, que se articula en esos 4 bloques de análisis y evaluación de riesgos, el de procedimientos de respuesta ante situación de catástrofes, el de protocolos internos, que ahí va hasta quién tiene las llaves, a quién hay que llamar, bueno, en fin, y el de resumen de propuestas y mejoras para medidas preventivas. Hay un bloque de anexos en el que, importantísimo, en el que está desde la planimetría actualizada hasta todas las fichas con las que tenemos que gestionar todas las colecciones. Aquí traigo unos ejemplos, una ficha tipo de evaluación que tiene 2 caras, es una ficha sencilla que tiene unos pocos campos. Por ejemplo, veis en este campo de aquí se habla de prioridad, es un semáforo rojo, amarillo, verde, de mayor prioridad a menor, de dificultad en la evacuación también, y luego, pues, no sé, datos como las medidas, el peso, la situación, si vas a necesitar una o varias personas para moverlo y, por supuesto, dónde está. Y en el reverso, desde dónde está, cuáles son las vías posibles de evacuación, la más rápida y la alternativa. Aquí hay un plano tipo de ubicación de piezas por espacios. Aquí ya veis que en este espacio están priorizadas las piezas, o sea que lo primero que habría que evacuar serían las piezas con código rojo, y después las amarillas, y en el reverso pues la vía más rápida de evacuación para esas piezas. Y aquí hay una ficha tipo de riesgos ya definidos por espacios, a 2 caras. Y aquí entran cantidad de variables que se detectan en cada uno de los espacios que contienen bienes culturales. Bien, pues vamos a hablar ahora de la implantación, porque digamos que es la fase más decisiva para el éxito de un plan de este tipo. Mientras nosotros estábamos preparando, haciendo estos 2 planes, ya digo, entre 17 y 18, esas instituciones que os he mencionado antes, por lo menos las del ámbito del Ministerio de Cultura, Museo del Prado, Reina Sofía, Thyssen, Biblioteca Nacional, Archivo Histórico Nacional, ya estaban en el proceso de preparación de sus respectivos planes de salvaguarda. Entonces se establecieron una serie de contactos, digamos, informales, porque nos conocemos todos, entre los técnicos que estábamos elaborando este tipo de planes, pues para comentar dificultades, cómo lo estáis haciendo, etc. Y eso al final derivó en una primera reunión, también de carácter informal, entre todos esos técnicos de todas estas instituciones. Y de esa reunión, la conclusión a la que se llegó es que, más que la preocupación ante la metodología, los protocolos, los criterios y tal, que había que desarrollar, que en todos los casos eran muy parecidos, salvando quizá la escala de cada una de estas instituciones, lo que en realidad preocupaba a todos los técnicos era la implantación efectiva de esos planes. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, porque el mejor y más detallado de estos planes de salvaguarda, sin una implantación efectiva, que no es más que su integración en el plan local o el plan territorial de protección civil, que es por donde tienen que pasar, sin eso
es, como decía antes María, es papel mojado, no sirve para nada. Y además preocupaba porque para que se produzca esa implantación efectiva era necesario coordinarse con agentes externos al sector, no solo del patrimonio cultural, o sea, de las instituciones culturales, sino del propio patrimonio cultural. Y aquí ya hablamos de policía local, bomberos, Suma 112, sí, protección civil, delegación de gobierno, que eso implica Guardia Civil, Policía Nacional, etcétera. Entonces, digamos que para aunar sinergias y para evitar que cada una de esas instituciones acudiera a cada uno de esos agentes externos con su documento ya elaborado para que le digan cómo hay que implantarlos, pues lo que se decidió es dar una personalidad administrativa a ese grupo que se había creado, digamos, espontáneamente, y de modo que fuera el interlocutor válido ante esos agentes externos de todos los planes que se estaban elaborando. Y así, a finales del 18, me parece fue en noviembre de 18, se creó por resolución del director general de Bellas Artes el grupo de trabajo para la implantación de los planes de salvaguarda de bienes en instituciones culturales. Ahí tenéis una copia de esa resolución y aquí están pues técnicos representantes de todas esas instituciones que os he hablado, de Prado, Reina, Thyssen, etcétera, ¿no? Bien, ese grupo de trabajo quedó constituido, bueno, con un presidente, director general de Bellas Artes, secretario, uno de los coordinadores del Plan Nacional de Emergencias y un representante de cada una de las tres subdirecciones generales, de la Dirección General de Bellas Artes, que son museos estatales, archivos estatales e Instituto de Patrimonio Cultural de España, y luego 3 representantes de Prado, 3 de Reina, 3 de Thyssen, 3 de la Biblioteca Nacional y 2 asesores externos elegidos por el propio director general de Bellas Artes. Los objetivos generales de este grupo de trabajo pues emanan de la resolución constitutiva, que son estos que veis aquí, pero sí que os iba a mencionar este objetivo porque es curioso y entendemos que puede ser extrapolable a cualquier lugar, a cualquier ciudad de cualquier comunidad, como todo lo que va a hacer este grupo de trabajo, que es identificar y definir los recursos, tanto materiales como humanos, compartibles entre las instituciones representadas, en este caso aquí, en situaciones de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo soy Prado, estoy enfrente de Thyssen, Prado tengo 1.200 metros cuadrados de almacén vacíos. Si a ti te pasa algo, tú puedes traer provisionalmente tus colecciones afectadas y las guardamos aquí. O Thyssen dice, bueno, yo tengo 4 carros kit de restauración de urgencia y además tengo 6 restauradores, etcétera. Compartir recursos y medios, ¿no? Establecer posibles redes colaborativas, de esto se hablaba esta mañana, para casos de emergencia entre profesionales del patrimonio cultural con empresas de servicios. Nos interesa muchísimo toda la logística de transporte de obras de arte para casos de evacuación, y definir las necesidades de formación específica para la implantación de estos planes, tanto para el personal interno de las instituciones como para el personal de los cuerpos de intervención de emergencias, incluyendo la elaboración de los programas docentes. Bueno, pero aparte de esos objetivos generales hay un objetivo específico que define el interés que puede tener esta mesa para el resto del país, el resto de las administraciones del país. Y es la constitución de una mesa de técnicos con la participación de esos agentes externos que asumen responsabilidades con el fin de obtener una guía metodológica, una hoja de ruta, como queráis llamarlo, común y válida para la implantación efectiva de cualquier plan de salvaguarda, de cualquier institución cultural, de cualquier ciudad, de cualquier comunidad autónoma de este país. Este es el rendimiento que se puede sacar a esta mesa técnica de coordinación interadministrativa. Lo primero que se hizo en el caso del paraguas de cultura en Madrid pues fue identificar los agentes externos que iban a formar parte de esa mesa de coordinación, que era por parte del ayuntamiento, policía local, bomberos y Suma 112, por parte de la comunidad autónoma, la Agencia Regional de Protección Civil y también los bomberos de la comunidad autónoma,
y por parte de la delegación de gobierno, pues Policía Nacional y Guardia Civil. Hubo un requerimiento para la designación de técnicos por parte del ministro, tanto a la alcaldesa de aquel entonces como a la presidenta de la comunidad autónoma y al delegado, para que nombraran, y la mesa se constituyó en marzo de 2019 y empezó a trabajar precisamente en la elaboración de esa hoja de ruta que nos va a interesar a todos. Bien, ¿y cómo se concibió la forma de trabajo? Pues se habilitó un espacio común en la red, un espacio colaborativo, en el que los técnicos de las diferentes instituciones culturales van volcando los documentos que van elaborando para que los agentes externos vayan revisándolo. Y esto se compagina con una serie de visitas conjuntas en las que se ponen en evidencia pues los problemas que se van detectando y las soluciones que puede haber para esa implantación. Y finalmente, para ir acabando con esto, os voy a hablar pues de lo que he empezado a decir, de la trascendencia que va a tener este instrumento en las políticas de protección de patrimonio en situaciones de emergencia. Tras el suceso de Notre Dame, que digamos que fue el más mediático, pero no fue el más grave. A la izquierda tenéis el del Museo de Río de Janeiro, en el que se perdió pues prácticamente la mitad de la cultura del país en ese incendio, pero Notre Dame fue mediático y entonces puso el foco de los medios de comunicación de cada país en este problema, y todos preguntaron: ¿y qué haríamos nosotros si nos pasara algo como esto? Bueno, pues desde el Ministerio de Cultura lo que se hizo fue reaccionar de una forma bastante rápida y desarrollar una serie de acciones dirigidas a obtener una serie de acuerdos y compromisos con todos los departamentos ministeriales que tuvieran cualquier tipo de relación con el patrimonio cultural. Entonces, son estas 4 acciones que se hicieron. La primera de ellas fue una reunión interministerial a alto nivel, presidida por el Ministerio de Cultura con el subsecretario de Estado, el director general de Bellas Artes, pero pues, por ejemplo, el presidente de Patrimonio Nacional por presidencia, el director general de Protección Civil y Emergencia y el director general de la Guardia Civil, el director general de la Policía Nacional, el general jefe de la unidad de la UME, el director general de Arquitectura de Fomento, que ya no se llama Fomento, ahora es una cosa muy larga, ni me acuerdo, y el director general de Patrimonio del Estado. Aquí se llegaron a una serie de acuerdos y sobre todo compromisos que, aunque a partir de ahí se abrió el paréntesis de la pandemia, va a llegar un momento en que tendremos que recuperar, y yo no me canso en charlas de este tipo en divulgarlos, aparte de que ya están en sus respectivas notas de prensa y en algún que otro informe oficial, pero algunos de ellos son absolutamente relevantes porque son verdaderos hitos. Por ejemplo, el primero de ellos en el ámbito general es la consideración de la protección del patrimonio cultural en situaciones de emergencia como un asunto de Estado. Esto tiene una trascendencia administrativa y jurídica, pero de una magnitud que yo creo que en los países de nuestro entorno europeo no se ha conseguido todavía. Aparte de eso, pues la creación de un foro multilateral, la posibilidad de una comisión interministerial ya a nivel técnico, organizar jornadas, etcétera. Y luego ya por departamentos, bueno, pues cada uno proponía sus cosas, todas ellas muy interesantes. Protección Civil hablaba de cursos de formación conjunta en la Escuela Nacional de Protección Civil, un programa de formación y sensibilización con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, desarrollo de un proyecto europeo en el marco del mecanismo, y una cosa muy interesante y que está todavía en el alero, ¿verdad, María?, que es la posible creación de un centro de atención de emergencias en patrimonio cultural, un teléfono 112. Había más compromisos, destaco aquí, Guardia Civil, Unidad Militar, pues es prácticamente poner sus capacidades al servicio. Patrimonio del Estado, os diréis, ¿qué hace Hacienda en este asunto? Bueno, pues Hacienda es propietaria hoy por hoy de más de 3.000 bienes de interés cultural inmuebles en el país. Casi todos son puentes, murallas, castillos,
pero están inmatriculados a favor de Hacienda y son bienes de interés cultural y por tanto tiene la obligación de protegerlos. Y la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Transporte, Movilidad, no sé cómo se llama ahora, ofreció algo también muy importante, que es la convocatoria específica dentro del 1,5% cultural y en régimen de concurrencia para la elaboración de planes de salvaguarda para instituciones privadas. Y cuando hablamos de instituciones privadas, aquí estamos mencionando una de las instituciones que más patrimonio cultural tiene en el país, que es la Iglesia, y que no tiene recursos para la realización, por lo menos, de grandes proyectos, grandes planes de salvaguarda. Y bueno, no me voy a entretener más en esto. La siguiente acción fue al día siguiente, que fue la convocatoria de urgencia de una reunión extraordinaria del Consejo de Patrimonio Histórico Español en un tiempo récord, que fue presidida por el propio ministro, que tampoco es habitual, y en la que se hicieron propuestas y compromisos, como esto que veis aquí, programas de financiación para elaboración y implantación de planes en colaboración con la Dirección General de Arquitectura, era lo del 1,5% cultural, programa de información y formación dirigidos a empresas y profesionales interesados en su elaboración. Uno de los problemas más graves que detectamos a la hora de elaborar este tipo de planes es que no hay profesionales ni empresas especializadas en este sector concreto. Casi todos vienen de la elaboración de planes de autoprotección y nos hemos visto en muchísimos problemas para deslindar lo que es una cosa de la otra, ¿no? Apoyo para la creación de unidades de emergencia en las comunidades autónomas. Aquí hablamos de la creación de un grupo operativo interdisciplinar de técnicos integrados precisamente por técnicos de esas unidades de emergencias estatal y autonómicas. Elaboración de un manual de patrimonio cultural y emergencias. Bueno, tampoco me voy a... Esto no fue un brindis al sol, se recogió en una nota de prensa que luego se divulgó por los medios de comunicación, y en esa nota de prensa incluso se daban cifras de inversión. O sea que está todo aquí y lo único que tenemos que hacer es recuperarlo, recuperar el compromiso que está ahí. A la semana siguiente el ministro se fue a la reunión de ministros de Cultura europeos de París, donde hizo todas estas propuestas, todas ellas relacionadas con los planes de salvaguarda de patrimonio cultural. No sé si... Yo creo que el tipo de letra ahí es bastante pequeño, pero bueno, todas ellas están relacionadas con el impulso de este instrumento. Y finalmente, la última acción del Ministerio fue ya a la vuelta del verano, que fue una jornada informativa y formativa sobre planes de salvaguarda, en la que precisamente se convocaron a todos esos técnicos que forman parte de la mesa técnica de coordinación, Prado, Reina, tal, no sé qué, policía local, bomberos, Suma 112, etcétera. Se les sentó en el auditorio del Ministerio de Cultura para que contaran su punto de vista sobre, sobre la problemática de la implantación de estos instrumentos. Bien, bueno, ya a raíz de eso, a final del 19, la Subdirección General de Museos Estatales publicó su programa de inversiones 2022 en el que se comprometía a realizar los planes de salvaguarda en esos 3 años de todos esos museos estatales de gestión exclusiva. Archivos Estatales hizo lo mismo con estos 8 museos estatales de gestión exclusiva, y el Instituto de Patrimonio Cultural se comprometió a hacer un listado de aquellas instituciones culturales, insisto, en ese sentido amplio, y aquí entran yacimientos arqueológicos, entran monumentos visitables o entra arquitectura religiosa, como es esta, y ha financiado el plan de salvaguarda del conjunto catedralicio de Santa María de la ciudad de Sevilla, que es el mayor conjunto catedralicio del mundo, y que, como veis ahí, bueno, pues afecta a pintura, escultura, artes decorativas, retablos, orfebrería, vidriería, tejidos, vestimentas litúrgicas, fondos bibliotecarios, archivísticos y contenidos todos en la catedral gótica, sagrario barroco, giralda, pabellón neoclásico y la biblioteca colombina.
Me entregaron este plan en junio de este año y ahora mismo se está implantando con la policía local y los bomberos del Ayuntamiento de Sevilla, y va a ser un referente de cómo se hace un plan de esta magnitud, ¿no? Paralelamente a todo esto, comunidad autónoma y Estado están colaborando en algún proyecto que pretende, ya ha hablado María de este tema, pues el establecimiento de una capacidad multinacional y multisectorial impulsada por el Mecanismo Europeo de Protección Civil para la salvaguarda del patrimonio cultural en caso de emergencia, basada en la definición de una metodología común europea con procedimientos operativos estándar. Todo esto que he contado hasta aquí viene recogido en el informe anual de Seguridad Nacional que edita todos los años Presidencia del Gobierno, y en el que en su página 178 pues se habla de los acuerdos post Notre Dame, del grupo de trabajo para la implantación del plan de salvaguarda, de la mesa técnica de coordinación interadministrativa, de absolutamente todo. Quiero decir que esos compromisos, digamos que de alguna manera están amarrados. Y luego finalmente otro hito, lo traigo aquí en homenaje a María, fue la aprobación a finales del año pasado del Plan Estatal de Emergencias en Protección Civil, que ya por fin en su artículo 8.9.3 habla de la protección de bienes de interés cultural, histórico y artístico, y que es otro hito más de todos los que se han conseguido básicamente desde Lorca hasta aquí en estos 10 años. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención.